¿qué pasaría si pudiéramos editar embriones humanos con precisión total? Al principio, la noticia se vendería como un milagro, no como una amenaza, no como una revolución peligrosa, sino como el siguiente paso lógico de la medicina: el fin de enfermedades hereditarias, el fin de errores genéticos, el inicio de una humanidad más sana, más fuerte, más libre del azar biológico. Y durante un breve momento, eso sería cierto. Porque si realmente pudiéramos editar embriones humanos con precisión total, sin errores, sin mutaciones accidentales, sin efectos secundarios imprevisibles, habríamos conseguido una de las capacidades más poderosas en la historia de la especie: decidir, antes del nacimiento, qué clase de ser humano llega al mundo. La base científica de este escenario no sería magia, sino control absoluto sobre algo que hoy apenas podemos tocar con enorme cautela. No se trataría solo de corregir un gen defectuoso. Se trataría de ajustar miles de variables complejas con suficiente conocimiento como para optimizar rasgos físicos, cognitivos, metabólicos, emocionales e incluso predisposiciones conductuales. Y ahí es donde el sueño médico se convertiría en una pregunta social mucho más inquietante. Porque una vez que eliminar enfermedades sea posible, nadie se detendría ahí. Muy pronto, la pregunta ya no sería si podemos evitar el sufrimiento. Sería por qué no hacerlos más bellos, más altos, más inteligentes, más resistentes, más carismáticos, más rápidos, más estables emocionalmente. En otras palabras, ¿por qué no diseñar hijos mejores? El primer día, la reacción global sería de euforia y miedo mezclados. Familias con historial de enfermedades graves verían la tecnología como salvación. Clínicas privadas la verían como el inicio de una industria gigantesca. Gobiernos, religiones y comités éticos entrarían en pánico elegante, usando palabras como regulación, dignidad humana y límites morales mientras el mercado ya empieza a correr por delante. Porque cuando algo promete hijos sanos, hermosos y brillantes, no compite solo con la ciencia. Compite con el deseo humano más antiguo de darle a tu descendencia una ventaja que tú nunca tuviste. Durante la primera semana, aparecerían las primeras fracturas. En teoría, la tecnología habría sido creada para eliminar enfermedades devastadoras. En la práctica, las primeras clínicas premium ofrecerían mejoras complementarias, mayor potencial cognitivo, optimización muscular, rasgos estéticos, tolerancia al estrés, sueño eficiente, mejor memoria de trabajo, recuperación física acelerada. Todo cuidadosamente empaquetado como bienestar, oportunidad o ventaja adaptativa. Nadie lo llamaría eugenesia moderna al principio, lo llamarían libertad reproductiva. Pero el significado real sería más brutal. El nacimiento natural empezaría a aparecer, poco a poco, una desventaja. Después de un mes, el debate ya no sería científico, sino económico y cultural. ¿Quién puede pagar por un hijo mejorado? ¿Qué pasa con quienes no quieren hacerlo por razones éticas, religiosas o simplemente por falta de dinero? ¿Seguiría siendo libre esa decisión cuando la competencia social empieza antes del nacimiento? Porque una cosa es permitir una mejora. Otra muy distinta es vivir en un mundo donde negársela a tu hijo se percibe como una irresponsabilidad. Los primeros embriones editados serían todavía bebés, claro, pero el mercado ya estaría diseñando el futuro con una lógica cada vez más obscena. Catálogos, paquetes, comparativas, promesas. La biología entraría en la estética del consumo. Un año después, las regulaciones llegarían, pero demasiado tarde para evitar el primer gran desbalance. La primera generación previa a las restricciones ya habría sido diseñada con ambición desmedida. Padres ricos, estados competitivos y empresas sin suficiente freno habrían creado niños optimizados en casi todo. Cuerpos proporcionados, sistemas inmunes robustos, alta capacidad de aprendizaje, gran belleza facial, excelente coordinación, memoria superior, control emocional inusual. No serían superhéroes, y justamente por eso serían más peligrosos socialmente. Serían humanos suficientemente mejores como para romper la sensación de igualdad entre personas nacidas por azar y personas nacidas por diseño. Durante ese primer año, todavía no se vería todo el impacto porque esos niños seguirían creciendo, pero la sociedad ya estaría reorganizándose alrededor de ellos. Las escuelas empezarían a prepararse para cohortes avanzadas. Las aseguradoras y empresas de análisis social presionarían por acceso a perfiles genéticos. Los gobiernos discutirían cuotas, prohibiciones, límites y certificaciones. Y entonces surgiría algo que al principio parecería práctico y luego se volvería monstruoso: sistemas de puntuación genética. No necesariamente públicos al inicio, pero sí implícitos. Índices de potencial, marcadores de calidad embrionaria, puntos por capacidad cognitiva, salud proyectada, estabilidad emocional, compatibilidad física. Una especie de RPG biológico convertido en política social.
El nacimiento ya no sería solo una condición humana, sería una ficha técnica. 10 años después, el mundo sentiría de lleno el impacto de esa primera generación perfecta. Esos niños empezarían a destacar en casi todo, aprenderían más rápido, enfermarían menos, competirían mejor. Serían más atractivos, más estables bajo presión, más eficientes en deportes, exámenes, artes y relaciones sociales. No porque cada uno sea un genio total, sino porque el grupo en promedio tendría una ventaja medible sobre los nacidos sin edición o con ediciones limitadas, y eso provocaría una ruptura profunda. Las viejas ideas de mérito, esfuerzo y talento natural empezarían a desmoronarse, porque cuando alguien fue diseñado desde el embrión para maximizar rendimiento, admirar su éxito ya no se siente igual. Se siente como mirar una carrera donde algunos nacieron con estadísticas modificadas. La sociedad reaccionaría de dos formas al mismo tiempo. Una parte intentaría regular y limitar el daño, prohibir mejoras no médicas, imponer igualdad de acceso, borrar bases de datos, criminalizar discriminación genética. Pero la otra parte haría lo contrario. Convertiría el sistema de puntos en estructura oficial o semioficial. Escuelas seleccionando por potencial genético. Empresas filtrando candidatos según perfil embrionario. Parejas evaluando parejas con criterios cada vez menos románticos y más estadísticos. Gobiernos tentados a premiar cierto tipo de reproducción optimizada en nombre de la competitividad nacional. El cuerpo humano dejaría de ser herencia, se volvería currículum. Psicológicamente, el daño sería inmenso. Los nacidos sin edición crecerían con la sensación de haber llegado tarde a su propia especie. Los editados cargarían una presión insoportable por justificar el diseño que costó tanto. La identidad misma se fracturaría. ¿Eres tú o eres el producto de una selección previa? Tus logros te pertenecen o pertenecen al catálogo que te configuró. Y lo más cruel sería que ambos grupos tendrían razones reales para resentirse mutuamente. 100 años después, si la edición embrionaria perfecta se mantuvo como base de la reproducción humana, la especie ya no se vería a sí misma como una comunidad nacida del azar biológico, sino como una población administrada. El sistema de puntos, al principio informal, probablemente se habría convertido en columna vertebral de la sociedad. Compatibilidad genética, valor reproductivo, perfiles de aptitud, trazabilidad biológica, jerarquías blandas o duras según diseño. Algunas regiones habrían impuesto modelos igualitarios para evitar castas. Otras habrían abrazado sin pudor una humanidad organizada por calidad genética. Y aunque muchas enfermedades habrían desaparecido, el precio sería brutal. La pérdida de la idea de que todo ser humano llega al mundo con dignidad no cuantificable. La primera generación perfecta sería recordada como el momento en que se rompió el equilibrio. No porque fueran monstruos, sino porque fueron demasiado correctos, demasiado bellos, demasiado capaces. Lo suficiente para hacer que el resto de la humanidad dejara de parecer normal y empezara a parecer obsoleta. A partir de ahí, ya no competiríamos solo entre clases sociales, países o ideologías. Competiríamos entre versiones distintas de la especie. Y esa sería la verdadera inquietud de poder editar embriones humanos con precisión total. No que curemos enfermedades, eso sería una victoria real. El problema es lo que viene después, porque una vez que el azar deja de gobernar el nacimiento, la tentación de optimizarlo todo se vuelve casi imposible de detener. Y cuando una civilización empieza a puntuar a sus hijos antes incluso de que nazcan, ya no está decidiendo solo cómo serán los bebés del futuro. Está decidiendo qué tipo de humanidad considera digna de existir.